Continuando con lo que es direccionamiento IP, la clase anterior revisamos lo que eran los bloques de IP según la máscara de red. Estaban las tres clasificaciones, que eran las clase A, las clase B y las clase C. Se diferenciaba por el tipo de máscara de su red y la cantidad de bits que llevaba cada uno, ¿cierto? La clase A era pensado en redes grandes, para muchas cantidades de combinaciones de IP, y se trabajaba con la máscara 255.000. Después venía la clase B, que se consideraba un tipo de grupo de red de dirección IP para redes medianas, y se trabajaba con lo que era la máscara 16 o 255.000. Y estaba la tercera clasificación, que eran las clases C, en las cuales se consideraban para redes pequeñas, redes hogar, por ejemplo, que la cantidad de IP es 254 aproximadamente, por eso son en este caso más cercanas a nuestra realidad, y eran una máscara basada en 24 bits, que era 255, 55, 255, A, B o C. ¿Ya? Ahora vamos a revisar que también hay otras clasificaciones. Está la clase D y E. ¿Ya? Esas direcciones IP que están en esas clasificaciones no son usables para asignarlas a un equipo o a una tarjeta de red. Son por otros fines. Debemos darnos cuenta para qué son. Para uso de internet, para pruebas, por ejemplo, para pruebas de conectividad hacia distintos protocolos, pero no asignable a un dispositivo. ¿Ya? En esa clasificación nosotros podemos mencionar las clases D y la E. ¿Qué además tenemos que considerar? Que cuando asignamos direcciones IP, podemos trabajar de dos formas. Una asignación se llama asignación estática o manual. Y de hecho que la hemos trabajado varias veces. Dirección IP fija en la tarjeta de red, como vemos por acá, dentro del sistema operativo de un computador, de cualquier dispositivo. ¿Ya? Ahí se está poniendo, por ejemplo, una clase. ¿Qué clase sería? ¿La red? La máscara, ¿cierto? Una clase C de forma estática, ¿cierto? O manual. Ahí se asignó en un sistema operativo Windows, ¿cierto? Se entró a protocolos de CPP. Se asignó en forma estática la IP 10.0.0.1 con la máscara 24, ¿cierto? 55, y con una puerta de enlace que vendría siendo la dirección del router por cual saldría, ¿cierto? Estático. ¿Ya? Entonces, una de las formas, asignar IP estática, es poner en forma fija una dirección IP en un dispositivo, ¿cierto? Ahora, el tema está que cuando nosotros tenemos que configurar muchos dispositivos, imagínense ya un computador o dos, no es difícil poner IP estática, es rápido, pero un laboratorio con 30 equipos y otro con 30 más, y si en algún momento tengo que configurar 100 equipos, poner IP estática uno por uno igual se vuelve complejo, ¿cierto? O extenso, no complejo, extenso. Pero también hay una forma de hacerlo que se llama IP dinámica, ¿cierto? IP dinámica o automática. Y de esa forma nosotros tenemos que entregarle las direcciones a los dispositivos que la vayan requiriendo según el tipo de red. ¿Ya? Y el asignar IP dinámica, que lo usamos, de hecho hoy día estamos trabajando con IP dinámica en todos los presentes, ¿cierto? Se autoasignan o la obtienen, no mágicamente, sino que hay alguien que la entrega para que ellos la obtengan, y ese es un servidor DHCP. ¿Ya? Por lo tanto, hay un equipo que está entregando esa dirección IP según las máscaras. Es cuando nosotros lo poníamos, que por ejemplo poníamos 20 dispositivos automáticamente. Claro, algo así. Por eso entonces está la otra forma, que es asignación de dirección dinámica o automática. Dinámica o automática. En esta figura también estamos mostrando un sistema operativo Windows, una tarjeta de red, con IPv4, y lo que hace el equipo empieza a buscar dentro de la red si hay un servidor de DHCP, ¿cierto? Si existe un servidor de DHCP. Ese servidor de DHCP podría ser un servidor físico, podría ser un router Wi-Fi, pero otra máquina que concede la IP. Alguien tiene que hacerlo, ¿cierto? Alguien tiene que encargarse de entregarla. Y para entregar esos parámetros tiene que indicarle una dirección IP prestada, porque son préstamos IP, no te presto un IP, te presto una máscara de red, te presto una puerta de enlace y un DNS, ¿cierto? El tiempo de préstamo nosotros podemos definirlo. Quiero que esa IP, la máscara y la puerta de enlace se conceda, por ejemplo, por 8 horas, por 10 horas, por un día, etc. ¿Cierto? Ahí nosotros configuramos por cuánto tiempo. ¿Ya? En redes, por ejemplo, en las cuales son de tipo pública, por ejemplo, una estación de metro, donde la gente va por rato y se desconecta, o por ejemplo en un mall, se considera que configuremos un servidor de DHCP por poco tiempo.
IP se preste por un par de horas, ¿cierto? Porque no, tú no vas a estar 24 horas dentro de un centro comercial o en un centro médico. Por ejemplo, en una institución aquí, ¿cuántas horas te están a ver en el instituto? Aprox. Mira, por nada, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, sería más configurar el servidor de HCP para que te entregue un IP por 3 días, ¿cierto? Porque esa IP tú la vas a liberar una vez que se cumpla el tiempo. Aquí yo tengo configurado el servidor de HCP de la institución por 8 horas como máximo. Así pensando que el tiempo que tú puedes estar dentro de la sede. Terminó tu hora de concesión y esa IP que tú ocupaste, alguien más la va a hacer cuando necesite. Así funciona. Cada vez que te conectas a la Wi-Fi o a la red cambiada, vamos teniendo distintas IP, ¿cierto? Dinámicas. ¿Ya? Así, la cantidad de IP, por ejemplo, que nosotros tenemos es una clase C, 154 IP, pero te das cuenta que pueden haber más personas conectadas en distintos horarios del día, 500 personas, 500 aparatos. Entonces, ¿cómo lo hago? 154 IP, ya pues la voy prestando y después cuando no la ocupan, se va liberando y ya tomar la otra. Así funciona, ¿ya? Con la También, cuando tú, por ejemplo, tienes un plan de datos o un servicio de internet, el proveedor también está cargando un IP por un par de horas o días, en algunos casos. Cada 24 horas te la va cambiando. ¿Ya? Entonces, aunque tú no hagas nada, te das cuenta que de repente tu IP pública, tu router, es distinta. ¿Ya? ¿Ya? Así funciona. Ahora, problemas que han ocurrido con malas configuraciones de HCP, y esto yo lo vi, por ejemplo, en una estación de metro, el metro Universidad de Santiago, que es como donde me llega más gente porque está justo a la salida del terminal de buses. Diariamente en esa estación hay una fluctuación de personas de casi 1 millón de personas, de pasajeros del metro, en todo un día. 1 millón de habitantes, no de habitantes de Santiago, sino 1 millón de personas que pasan por ahí y en algún momento se conectan a la red Wi-Fi abierta, ¿cierto? Y el servidor de HCP, de la estación de metro, podía entregar algo así como máximo 100.000 direcciones IP. Entonces, ¿qué pasaba? El problema no estaba con las 100.000 direcciones IP. El problema estaba que el tiempo de préstamo lo tenían configurado para que un IP se prestara por 24 horas. Y por ejemplo, tú pasabas por la estación de metro, red abierta, te conectabas, y ese IP que te asignaba. ¿Qué pasó? Las primeras personas que se conectaron, los primeros 100.000, ocuparon todo el IP. ¿Y qué pasaba el resto del día? Si en el día hay un total de 1 millón de personas conectar inalámbricamente. No tenían IP. Entonces, ¿qué pasaba? No podían conectarse. Veían la red, pero cuando querían obtener un IP, decían que no hay disponible. Estaba mal configurado el tiempo de préstamo. ¿Qué se hizo? Se acortó a 1 hora. A 1 hora. Entonces, cuando tú te conectas, ese IP tú la tienes como máximo para ti, 1 hora. Y tiene sentido porque tú pasas o vas por minutos a la estación, ¿cierto? No estás todo el día sentado en la estación, no trabajas ahí. Entonces tú pasaste, te conectaste, listo, llega la hora y esa IP que tú ocupaste, entregas y se le concede a otro dispositivo que se conecta. Entonces con 100.000 direcciones IP se puede tener fácilmente a 1 millón de personas conectadas durante todo el día, por bloque, ¿cierto? Solución, ¿cierto? Buena. Entonces el protocolo de control de host dinámico, como les decía, nos permite a nosotros hacer de una manera más fácil y liviana esta tarea de asignar dirección IP. Ahora, pero tampoco es magia, no es que se haga solo, hay que saber las máscaras, las clases que tengo que entregar y los valores que debo conceder, ¿ya? No es que yo la entregue al azar o por defecto. ¿Vale, señores? Bien, clarito está ahí, ¿cierto? ¿Sí? Bien. ¿Quiénes pueden ser servidores de HCP? Puede ser un servidor físico, como lo que vamos a ver en el ejercicio, un router Wi-Fi o un router, ¿cierto?, corporativo. Cualquiera de ellos puede entregar dirección IP porque tienen las funciones para hacerlo, ¿ya? ¿Vale? Otra cosa más, como en las redes, ¿ya? En lo primero que se fijan los dispositivos es que le envían la comunicación a otros dispositivos que tengan la misma máscara de red. Eso quiere decir que, por ejemplo, si este computador que está aquí tiene una dirección IP y una máscara, y la máscara del otro computador es la misma, hay una transmisión, ¿cierto?, que se llama de tipo unicast. O sea, al único que le envía los paquetes IP sería al que tenga su misma máscara. Y si, por ejemplo, este otro PC y esa impresora tienen máscaras distintas que él, a él no se le envían los paquetes IP, ¿cierto? No. Solamente conversan con los que tienen su misma máscara de red.
Porque por ende, ¿a qué pertenecen? A la misma, ¿cierto? Si tengo la misma máscara de red con otro dispositivo, estamos hablando que estamos en el mismo grupo. Entonces, cuando yo le envío, por ejemplo, una comunicación, un par de paquetes IP a otro que tenga mi misma máscara, se llama una transmisión únicas. A nadie más se lo voy a enviar porque el único que tiene la misma configuración que yo. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si en una red encontramos ya que los equipos tienen la misma máscara? Ya no le estamos enviando una transmisión de paquete a uno, se lo estamos enviando a todos. Entonces, en vez de únicas, ¿cierto? Estamos hablando de a todos. ¿Ya? A todos. Por ejemplo, en la presentación anterior, un única sería, si yo me pongo a conversar con una buena persona, ¿cierto? Hablemos nosotros del mismo tema y nadie más lo entiende, ¿cierto? Únicas. Pero cuando yo digo que todos tenemos la misma máscara, estamos hablando del mismo tema, estamos hablando de broadcast, ¿cierto? Broadcast, todos con la misma máscara, a todos les mando todos estos paquetes IP. Los paquetes IP son los datos que llevan la dirección IP dentro de ellas, ¿cierto? Es un paquetito. A todos les llega. Ahora, el que escucha o no escucha es otro tema, ¿cierto? Pero se le envía a todos. ¿Ya? Eso se llama broadcast. En este caso dice, el router le va a enviar a todos en forma ilimitada los mismos paquetes IP, porque todos tienen la misma máscara que él. La misma familia, el mismo grupo. ¿Ya? Ahora, ¿qué puede pasar si la transmisión es que la mitad de los equipos, o una parte de ellos tiene la misma máscara y otros no? Se habla de una transmisión de tipo multicast, es como un grupo, como la mitad, es como decir, le voy a hablar a la mitad del laboratorio. A los que están allá, no porque no tenemos el mismo tema, pero aquí sí el mismo tema. Eso es multicast, ¿ya? Entonces puede ser únicas, multicast, broadcast. Broadcast para todos, multicast para un grupo y únicas para uno. ¿De qué depende eso? De la máscara de red, ¿cierto? La máscara de red. Eso permitiría dividir una red. ¿Sí? Lo podemos hacer. Por ejemplo, yo puedo tener la misma red, los mismos equipos, todos conectados, pero les cambio las máscaras, ¿cierto? A un grupo les pongo una máscara, a otro grupo otro, y hago o múltiples, o únicas, o broadcast, ¿cierto? Depende. ¿Ya? ¿Vale? ¿Vale, chico? Sí. Súper bien. Es como lo del ejercicio que hicimos la semana pasada. Claro, pero ahí era diferente porque estaban en redes distintas. Yo podría hacer un multicast o broadcast y lo vamos a probar aquí mismo. Vamos a hacer un laboratorio después con todos los equipos conectados al mismo switch y los vamos a dividir con la máscara. ¿Ya? El otro había un router, ¿cierto? Que los comunicaba. Claro, había un router. Ahora, las direcciones IPv4 tenemos que empezar a entrar ya en terreno, palabras mayores. Las tenemos que clasificar también por IP que se llaman. Sabemos que las IPv4 hay tres tipos, las clases A, B o C. ¿Ya? Pero también dentro de esas A, B o C están las IP públicas y privadas. ¿Cuáles son las privadas? Son las que nosotros podemos usar dentro de nuestra red, nuestro hogar. Las que yo puedo configurar, las que yo puedo ningún tipo de problema, ¿vale? Las privadas. Por ejemplo, si tú configuras tu casa, está hablando de dirección IP de tipo privada, ¿cierto? Y una dirección IP privada la puede usar cualquier persona, pero dentro de su red. Dentro de su red. Y eso no se extrañe que de repente, por ejemplo, tú revisas la configuración de tu router y dices, tiene la IP 192.168.1. Y le preguntas a tu compañero, oye, ¿cuál es la dirección de tu router? Y es la misma. Y dicen, ¿por qué tenemos la misma? Y hay problemas. Es privada. En ningún momento se van a ver ellas, porque son desde la red, de tu casa hacia adentro. Pero también están las direcciones IP públicas. Y esas públicas, nosotros no las podemos usar porque las usan los proveedores de Internet. Por tanto, la diferencia de una y otra es la siguiente. IP privadas del router para adentro. IP públicas del router para afuera. ¿Y cuánto nos cuestan las IP públicas? Nos cuestan según lo que el proveedor nos cobra. ¿Usted cree que es gratis una IP pública? A ver, ¿quién tiene el servicio de qué empresa en tu casa? ¿Tiene servicio de internet?
Sí, Ya, ¿qué empresa? del mundo. El costo mensual que te cobra la empresa, aprox. No sé cuánto. 30, 40, Yo 20. 37.000 pesos, ¿cierto? Sí. Ya, Movistar llegó con Wow. fibra o con cobre, llegó a tu casa, ¿cierto? Puso el equipo, ya, y adentro tú configuras. Ahora, ese costo de lo que te está cobrando, el router se pueda comunicar con el mundo, necesita una IP pública, y no es gratis. No es gratis. Entonces ellos, dentro de esa tarifa, te prestan una IP pública, pero, ¿Qué era la IP? mira, a ver, para que tengan la idea. Primero nosotros no podemos ir a un organismo que se llama LACNI, que es el que distribuye a través de Latinoamérica toda la IP pública, que la distribuye por países. ¿Ya? No podemos, para nosotros es imposible. A los proveedores de internet es a lo único que le arriendan a ellos la IP pública. El costo de tener una IP pública propia para mí, así para mí, y que nadie más la use, es de 200.000 pesos mensuales. Eso vale una IP pública. Una IP pública. Eso significa que esa IP pública va a estar todo el tiempo para ti, ¿no es cierto? Va a ser asignada a tu router y no cambia. Nosotros tenemos IP públicas, pero ¿de qué tipo? Dinámica, ¿cierto? Que hoy día tenemos una y mañana otra y otra. El proveedor me va prestando una y después me presta otra y otra. Nunca tengo la misma. Pero en cambio, cuando son IP públicas y además dedicadas, significa que esa IP siempre es para ti. Y yo debo ir a contratar a las proveedoras internas y decirle, ¿sabes, señores? Yo quiero que me arriende una IP pública, pero de tipo estática, ¿cierto? O dedicada para mí. Perfecto, ningún problema. La pura IP, 200.000 pesos. Pero te la asigna para ti a tu router y no va a cambiar. Siempre va a ser única para ti. ¿Para qué se usa? Por ejemplo, en el servicio hogar no es necesario una IP pública de tipo estática o dedicada. Porque tú lo único que te importa es salir, ¿cierto? Descargar, bajar cosas, ¿cierto? Nada más. Pero las empresas, por ejemplo, requieren tener servidores dentro de su organización para que estén visibles desde internet, ¿cierto? Así funciona, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de tu conexión a internet? Bajar cosas hacia ti, ¿cierto? Pero las empresas que quieren, desde la empresa, salir al exterior, ¿cierto? Entonces, para ellos, una IP pública es necesaria para poder, y estática o dedicada, para poder llegar a los servidores que están dentro de la empresa. Y tiene que ser siempre la misma, no puede cambiar. Y para eso es empresas, IP públicas dedicadas o estáticas. Clientes hogar, públicas, pero dinámicas, ¿cierto? Esa es la diferencia. Y eso pasa en los servicios de banda ancha móvil y cualquier servicio que requiera IP pública. ¿Ya? Tu plan de datos también es una IP pública. Una IP pública. Y de hecho lo pueden comprobar. ¿Han visto su IP pública? ¿Sí? No. ¿Sí? Ya. ¿Quién tiene banda ancha móvil? ¿Tienen banda ancha móvil? ¿Ya? ¿O internet móvil? Sí. Ya. Primero, desconecten de su teléfono todas las redes inalámbricas para que usemos solamente la banda ancha móvil. Desactive el Wi-Fi y todo eso, ¿cierto? Desactive el Wi-Fi. Para poder salir por mi IP de mi banda ancha móvil, ¿cierto? Perfecto, ya. Después que desactivo el Wi-Fi para no estar conectado a la red de aquí, o quiero ocupar mi red, ¿cierto? De mi proveedor. En cualquier navegador, ¿cierto? Voy a buscar. ¿Cuál es mi IP? ¿No es IP.net? Qualimip.net. Pongan en el buscador qualimip.net. Y ahí les va a decir, más abajo, esa es su IP pública y les va a decir qué proveedor se la está arrendando. Ahí está. ¿Quién te la arrendó? Se lo participa. Ahí me dice, por ejemplo, mi IP pública me la está arrendando Entel Chile. Y me dice, es una IP pública y de tipo dinámica. ¿Ya? ¿Cierto? Ahí te sale tu proveedor y la IP que te está arrendando. ¿Cierto? Perfecto. Perfecto. Ahora, ahí te explico todo el sitio, qualimip.net. Ahora, lo importante es otra cosa. En el sitio dice también geolocalizar. Ya, no se confíen en eso. No se confíen en el geolocalizar. ¿Cuál es el problema? La geolocalización te va a decir desde dónde se te está entregando esa IP a ti. ¿Desde qué servidor? Ahora, no necesariamente, chiquillo, puede que aparezca mi país.
En algunos casos te puede aparecer Uruguay, Montevideo. Y tú dices, ¿por qué me aparece Montevideo si mi proveedor es en Chile, cierto? Está en Santiago. O te aparece, por ejemplo, Brasil. Podría pasar, ¿cierto? ¿Por qué podría pasar eso? Que te aparezca tu IP pública en otra ubicación geográfica o de otro proveedor internacional. A mí me dice, por ejemplo, Santiago, el data center de Entel, y ahí está el servidor que entrega IP. Pero en algunos casos podría aparecer de otro país. ¿Por qué podría pasar? Porque el proveedor tuyo de internet móvil se le agotaron la IP. Y tuvo que pedir prestado IP a otros proveedores de otros países que no están utilizando IP. Eres cliente de un proveedor de Chile, pero tu IP pública puede ser de cualquier. Buscar, no sé, por dirección IP a esta persona, no, pues no te da la realidad. ¿Cierto? No es la realidad. Porque las públicas, como se agotaron y están tan escasas, estamos utilizando direcciones IP públicas de proveedores de toda Latinoamérica. Incluso hay empresas como BTR que hace rato se le agotaron sus direcciones IP y ni siquiera en Latinoamérica ya le están concediendo y de repente le pide países de Sudáfrica, por ejemplo. Y debe ser por Sudáfrica, por Australia, localización de dirección IP porque se la va a arrendar a otros proveedores que no están utilizando. ¿Ya? En Latinoamérica, de toda Latinoamérica, el país que más usa IP pública, ¿cuál será? Chile. Nuestro país, Chile, el que más utiliza o requiere IP pública y la agotó hace rato. Por eso. ¿Y cuál es el motivo? Porque la cantidad de aparatos que necesita conectar es gigantesca versus otros países. Aquí hay más aparatos conectados que personas. ¿Ya? No hay infraestructura, sí. En cantidad de fibra óptica, sí. Pero en velocidad, segundo lugar. Brasil es el país que tiene la porque está al lado de los servidores. Pues. No tiene que ver eso. No tiene que ver eso. Y si está al lado de los servidores. No tiene que ver la distancia. Yo puedo estar conectado a 1.000.000 de kilómetros de distancia y puedo tener mejor velocidad. ¿Qué tiene La diferencia, Es que lo que se ve piensa lo siguiente. Si tú tienes un tramo, piensa lo siguiente, chiquillo, un tramo de cable de un medio físico. Pero voy ocupando cobre, fibra, llego al final, pero los medios físicos son diferentes. Entonces, ¿qué va a pasar? La velocidad se va a adaptar al medio de menor transmisión. ¿Cierto? En Chile tenemos la mayor cantidad de infraestructura, pero no del mismo tipo. Para que se entienda. ¿Ya? Para que se entiendan. No del mismo tipo. En Brasil tienen mayor cantidad de fibra óptica en tramos más largos. Eso quiere decir. Entonces, ¿qué pasa? Si la velocidad de la fibra óptica es de 1 gigabit por segundo y cubre todo el trayecto, al final va a tener 1 gigabit por segundo en la salida de la fibra, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si en medio le pone un cable de 100 megabits de cobre? ¿A qué velocidad va a bajar? En Chile pasa eso. Tenemos alta cobertura, alta infraestructura, pero el problema es que falta todavía más fibra óptica. En comparación, fíjense, Brasil tiene un 70% de redes de fibra óptica en kilómetros y Chile un 45% todavía. Entonces, todavía estamos de a poco, ¿cierto? Pero cuando lleguemos a un momento de que estemos a un 90% de total de fibra óptica, obviamente la velocidad va a mejorar. Y fíjense que Brasil es más grande en kilómetros que Chile. Mucho más grande, ¿cierto? Pero ellos se han preocupado más de eso, de que tener más fibra óptica, ¿ya? Y sacar el cobre, versus un Chile que se han preocupado de poner más antenas, ¿cierto? O de infraestructura, pero no tanta fibra. Ahora, en los últimos años se está potenciando la fibra, está eliminando el cobre. Cuando ya sea la gran parte fibra, la velocidad va a ser número 1 en Latinoamérica. Ese es el problema. Y no tiene que ver con la distancia, si usted va a ser o no. No tiene que ver con eso. No tiene que ver con la distancia. ¿Vale, chiquillo? Ya. Ahora, ¿qué más? Las IP públicas que utilizamos para nuestro router. Sin IP pública no salimos al mundo, ¿vale? Entonces, ¿cuánto es el costo de una IP pública? Arrendarla dedicada para uno.
$200.000 pesos. ¿Cuánto es lo que te cobra el proveedor por prestarte un IP? No, ni siquiera prestarte, arrendarte un IP. Dentro de tu plan es aproximadamente como 10.000 pesos. O sea, tu plan si era 37, ¿me dijiste? Sí. Son como 27.000 pesos, es lo que vale el servicio. 10.000 pesos más es por prestarte el IP. Que depende de como qué velocidad contratar y qué plan va a incluir, porque por ejemplo el plan de 37 incluye los canales nacionales, o sea, no con... Claro, un sinfín de otras cosas, pero depende de la parte física. Nosotros arrendamos un acceso a internet, ¿cierto? Un acceso, un equipo, un cable y una dirección IP. Las tres cosas. Equipo, cableado, dirección IP. Si no de nada el cableado ni el equipo, ¿cierto? En República nos permite salir. Y como son tan escasas, es caro. Es carísimo, chiquillo. Incluso es más, el máximo de direcciones IP públicas estáticas que se puede arrendar son 5. Aunque tú quieras, no más que 5. ¿Por qué? Porque no hay. Se restringieron. Aunque tú tengas las lucas, sabes que no, 5 es el máximo. ¿Y qué están haciendo las empresas hoy día? Le arriendan a varios proveedores. Porque imagínate, una empresa que tenga 10 servidores de archivos, web, de base de datos y quiere sacarlos de su empresa, necesita 10 IP públicas, ¿cierto? ¿Cómo lo hace? No puede arrendar al mismo. Va al mismo proveedor y dice, ya, arriéndeme las 5, 2 por 5, $1.000.000 mensual, perfecto. ¿Y qué hago con los otros 5 servidores? Va a otro proveedor y le arrienda 5 más. Eso se puede hacer. 5 por cada proveedor distinto. ¿Ya? Pero no más que eso. Entonces están súper escasas las direcciones IPv4. Se agotaron ya, están todos en uso. Entonces, ¿qué se hace hoy día? Ocupar las que otros no usen. Es como un reciclaje. Técnicamente un reciclaje. Miren, para que se hagan la idea. Hay direcciones que están en las clases de ella, yo dije las clases especiales, ¿se acuerdan? Estas son direcciones de prueba. Esas direcciones se ocupan para hacer pruebas de conectividad o pruebas de tráfico. Por ejemplo, hay una dirección que se llama de loopback o localhost, que es esta, la 127.0.0.1. Es para hacerte una prueba a ti mismo. Háganle un pin, chiquillos, a esta dirección. Abran una consola y háganle un pin. Y vean el resultado. ¿Ya? Se me dé pin a la 127.0.0.1. ¿Qué le entrega como resultado? Vean el resultado, chiquillos. ¿Qué les dice esa dirección? Si ustedes llegan a ver que en su tarjeta de red tienen la IP 169.254.00 asignada por DHCP, ¿estará bien o estará mal? O algo está pasando. Algo está pasando. Fíjense, yo se lo repito ahora, chicos, porque siempre me lo pregunto todos los semestres. Profe, pero hago PIN y no me resulta. Y la verdad es que ese IP, usted tiene un problema en su red. Y el problema es que no hay un servidor de DHCP. Y tú, computadora o teléfono, quieres pedir un IP y nadie se le entrega. Por lo tanto, cuando después de un rato trata de buscar que alguien le preste un IP, él se autoasigna un IP. Y si usted ve ese resultado, pero profe, que tengo un IP, no me funciona. No puedo hablar. No me funciona. No. Es porque no hay un servidor de DHCP. O está desconectado el servidor de DHCP, o está apagado, o se le acabaron las direcciones IP. Esto es en el Metro Santiago. Cuando las personas querían conectarse y no estaba configurado el rango horario, decían, pero yo no me puedo conectar si tengo este IP, no tengo este IP, no funciona. Es porque el mismo dispositivo se puso un IP. Esto es un IP, cuando nadie te entrega una, el mismo aparato se pone un IP. Y esa no es usable. Es para que el valor de la tarjeta no quede en blanco. Es un protocolo que se llama APIPA, protocolo de autoasignación de direcciones IP. ¿Ya? Así que esa, si usted se da cuenta que tiene ese problema, es porque no estás obteniendo dirección IP. ¿Ya? Lo vamos a ver un ratito más cuando hagamos el ejercicio. ¿Ya? A los 30 segundos o al minuto, te aparece. ¿Ya? Entonces tenemos el IP de prueba, el IP de... ¿Ya? Esto aparece siempre en los ejercicios. ¿Ayer nosotros? Bueno, esta dirección Máscara 24. Es un grupo de direcciones que se llaman test. ¿Para qué son? Para aprender, pues, para practicar, para fines de enseñanza. Por eso siempre en los laboratorios jugamos estas direcciones. Son de práctica, ¿vale? Entonces tenemos, estas son las clases especiales.
¿ya? O experimentales. ¿Dudas, chiquillos, hasta ahí? IP asignada. ¿Ya? Hoy, día 18 de mayo, a las 15:20 de la tarde. ¿Alguien la próxima semana preguntará, profe, tengo ese IP, ¿qué pasa? ¿Por qué no me resulta la topología? Porque no han llegado. Aunque vean el video, Si sale ese nivel, algo está mal. ¿Y qué está mal? Ya saben cuál es el resultado. Un DHCP no está funcionando. O está apagado el servidor de DHCP, o se le agotaron el IP, o no conecto con el servidor de DHCP. Entonces trato de pedir un IP, nadie me la entrega, me pongo un IP. Eso es el computador. Ya. Ya saben el problema, ¿cierto? El spoiler. El spoiler. No es un IP usable. Ahora, aquí están las clases, tío, de IP, para que pasemos después al laboratorio a trabajar. La clase A, ¿cierto? Así como sabíamos que la máscara la identifica, ¿con qué máscara? Ahí está. Esta tablita, téngala, sáquenle una foto. ¿Ya? Téngala, esta es la tablita que les va a permitir salvar la vida con la dirección IP. De hecho, está ahí, está en el archivo, estamos viendo. Es una broma que saquemos. Pero ahí tiene todo resuelto. La clase A, ¿se acuerdan? Clase A. ¿Qué máscara tienen? ¿Ya? ¿Cuántas direcciones IP? ¿Ya? Yo dije para redes grandes. Ahí está. Dice 16.777.714 direcciones IP distintas. Redes gigantes, ¿cierto? Clase A. ¿Y cuáles son los rangos de las clase A? Hay que mirar el primer octeto. ¿Cuál es el primer octeto? ¿El de la izquierda o el de la derecha? De la izquierda. O sea, si una dirección IP 1, XXX, ¿ya? Hasta el 127, XXX, si le miro su primer octeto, y aparte su máscara es 8, ¿de qué estamos hablando de una clase? Una. Por ejemplo, una IP clase A sería esta, miren. 5.1.7.8, máscara 8. ¿Es clase A o no? Sí, por dos cosas. La máscara y el octeto. ¿Entre qué número está? El 127. Si viene el primer octeto, es clase A. Pero tiene que ser el primer octeto y la máscara, ¿cierto? Las dos cosas. Si las dos cosas coinciden, es clase A. Y yo podría tener un IP y le pongo máscara 8, pero no es clase A quizás, pues, es otro número, otro octeto. La clase B, ¿cómo yo identifico la clase B? Primero, la máscara es para redes medianas, 65.500 en esa red. ¿Y cómo comenzarían los rangos? De 128 a 191. O sea, una IP, por ejemplo, la 130.1.7.100, máscara 16, ¿qué clase sería? Clase B, porque la máscara es 16 y el primer objeto empieza en 130 porque está entre el 128 y el 191. ¿Cierto? Ya, y una clase C dice que son máscara 24, la máscara de red, y su rango va entre el 192 y 223, el primer octeto. Entonces, por eso se nos hace tan familiar que esta dirección IP, ¿bien? Por ejemplo, ¿qué clase sería? Clase C, porque la máscara es 24 y el primer octeto es 192. Y aquí dice que es del 192 en adelante. Clase C. Ahí está la clase. Fácil identificarlo, ¿no? Hay que mirar dos cosas, la máscara y el primer octeto. La máscara y el primer octeto. Con eso yo sé qué clasificación es. ¿Vale? Este IP estará bien en su clasificación, la 119.1.7.24. no, porque tiene que ser de clase. Porque la máscara dice que es clase C y el primer octeto dice que es clase A, ¿cierto? Algo pasó. No es ninguna de las dos. No es ninguna de las dos. Fue modificada. Vale. Y ahí están las otras clasificaciones, la D y la E. Y ahí están todos esos rangos que nosotros estuvimos viendo. Las experimentales, ¿cierto? Las de prueba, las de protocolo de autoasignación, de lumba.
¿Dudas hasta ahí, jóvenes? ¿O les queda clara un poco la película de la dirección IP? Sí, ahí tenemos los 3 rangos, con la máscara y su primer octeto. Hay IPs públicas y privadas. Las privadas, ¿quién las administra? ¿Las IPs privadas? ¿Quién administra las IPs privadas? Nosotros mismos. ¿Y quién administra las IPs públicas? La compañía de internet. Las compañías de internet, ¿cierto? Perfecto. ¿Cuáles serían gratuitas para nosotros? Que no tienen costo. ¿Las IPs privadas o las públicas? Las privadas. Y las públicas nos cobran por ello, ¿cierto? Es parte del servicio que se haría. Súper bien. Vamos ahora a hacer el taller de HCP, ¿cierto? Para que asignemos automáticamente IP según 3 dispositivos distintos. Así que para ello, ¿bajaron los 3 archivos? Sí. Ya. Tenemos 3 archivos para trabajar que están en el aula, en la clase de hoy día, que se llama la carpeta direccionamiento IPv4 de DHCP. Ahí están los 3 archivos. Dice DHCP por servidor, DHCP por router Cisco y DHCP por router Wi-Fi. O sea, 3 equipos que pueden ser servidores de DHCP. Vamos a hacer también el error para ver que aparezca esa IP, dijimos, autoasignada también, ¿vale? Apagámosla. Vamos a ver qué pasa, ¿ya? Comencemos primero con el más fácil, que sería con una clase C. Vamos a empezar clase C, clase B y clase A. Comencemos con el que sería con clase C, que sería por router Wi-Fi, que es una red doméstica, ¿ya? Ese va a ser el primero que vamos a trabajar, para que lo vayan abriendo. El por router Wi-Fi. Consiste en una red ya de tipo clase C que vamos a trabajar, una red doméstica, una red pequeña, ¿cierto? Y también nos damos cuenta inmediatamente por 2 factores, las máscaras y también los tetos. Entonces clase C total. Profesor, a mí me pareció el ejemplo. Es que tiene que abrirlo por otra versión de Packet Tracer. Fíjate, en el archivo que está usando. Ya. Entonces, tenemos equipos cableados que son el PC 3, 4, 5. Tenemos un equipo inalámbrico que son un notebook, unas tablets. Y tenemos un router Wi-Fi que usamos en la casa, ¿cierto? Cotidianamente. Un router, ¿cierto? Hogar. Este router, aparte de generar una transmisión inalámbrica, va a generar otra cosa, va a ser un servidor de HCP. Vamos a configurarlo para que entregue IP. ¿Con qué clase? Una clase C, ¿cierto? A los equipos que la soliciten. ¿Vale? Ya. Vamos primero, antes de empezar a configurar, ver el error que yo les decía. Como este router todavía no está listo, no tenemos nada configurado, abramos uno de los PC. Por ejemplo, abra el PC 3 o 4, cualquiera de ellos, y cambie su IP a DHCP. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa? ¿Qué está tratando de hacer el PC? Está preguntando que le entreguen un IP. Recuerden que el router no está configurado todavía. ¿Qué se puso él? Una sola y esa. ¿Qué pasó? Una automática. La que vimos recién, hace un par de minutos. Una autoasignación de IP y comenzaba con 169.254. Profe, pero es que tengo IP y no puedo navegar. Es que tengo IP. Pero es que tengo IP. Ok. En la tarjeta de red se autoasignó un IP, pero no es un IP usable. Para no quedar con el valor en 0, se puso un IP. Se autoasignó. Y ahí dice, falló, dice clarito, falló el DHCP. Preguntó, ¿quién me puede entregar un IP? No había nadie que le entregase un IP, por lo tanto, se puso un IP. Pero profe, es que no puedo hacer PIN, pero tengo IP. Está malo, está malo. ¿Cuál es el error? Ya lo descubrimos al tiro. Tenemos DHCP, porque el IP, ¿cierto? ¿Clarito? Sí. ¿Clarito? ¿Don Alejandro por allá? Sí. ¿Sí? ¿Seguro? Sí. ¿Somos seguros? Sí. Vale. Bueno, Alejandro. Eso. Bien, si por esto contento. 169.54, un IP no válida, ¿cierto? Mal. Me puse un IP para no quedar en blanco. Listo. Ahí está el error. Vamos a configurar entonces esta topología, chiquillos. Bueno, los PC los vamos a dejar con DHCP. Una vez que tengamos listo el servidor DHCP, que es el router, van a empezar a aparecer la IP, ¿cierto?
Por el momento dice todas DHCP de tipo APIPA, que es el protocolo. Ya, ahí está. Estás buscando, ¿quién me entrega IP? Dice, nadie me entregó, me pongo un IP yo mismo. Listo. Ya, vamos al router. Vamos a configurar una red abierta, sin claves, se va a llamar CFT, y vamos a configurar el servicio de DHCP. ¿Qué rango vamos a entregar? Rango clase C, ¿cierto? Ahí dice. Una red clase C. Máscara 24, perfecto. Y esa red le va a entregar IP a todos los equipos que necesiten. Entonces en el router, vamos al router Wi-Fi, ábranlo ahí. Vamos a la interfaz gráfica del router, ahí está la pestaña de configuración. El router ya le vamos a asignar una IP estática para él, que va a ser la 192.168.1.1, ¿con qué máscara? 24, ¿cierto? Es el IP del router. Su propia IP, que la tenemos ahí anotada. Su propia IP, máscara 24. Y por ende, lo que va a hacer él es entregarle IP a toda la red de tipo broadcast, ¿cierto? Que todos tengan IP, que tengan la misma máscara. Por ende, hay que habilitar un servicio. ¿Y cuál es? Ahí está, pues miren. Ahí está. DHCP Server. Todo router de casa lo trae. Porque se entiende que es un equipo que hace todo el trabajo, ¿cierto? Es router, es servidor de DHCP. Y le podemos dar la función. Entonces, habilitemos el servicio. ¿Ya? Y ahí me dice, por ejemplo, cuántas IPs quiero entregar y desde cuál. ¿Desde cuál IP? O sea, de partida no puedo entregar la punto .1, porque la punto .1 lo va a usar el mismo router. Puedo entregar desde la 2 en adelante, ¿cierto? Puedo decir, conceda de la 2 en adelante. ¿Y cuántas IP? No sé, unas 20, 10, 40, lo que usted quiera. El máximo que puedo entregar son 254. Recuerden que es el límite de la red. Que entregue 30. 30 IP. 30. ¿Vale? Y más abajo le vamos a indicar un DNS para que nos resuelva la búsqueda y vamos a ocupar un DNS de IP pública que es de la de Google. Ahí está. El 8888. Es un IP clase A, ¿cierto? La de Google. Usada por los proveedores Google. Ahí está, entonces tenemos el IP. Nuestra IP, tenemos también por ahí el servicio habilitado. Vamos a entregar de la 2 en adelante y unas 30 IP. Y guardamos al final. Save. Save setting. Y ahí aparece, ¿cierto?, el rango que vamos a prestar. ¿Se fijan? ¿Cuáles son las IP que vamos a prestar? Dice desde la punto 2 hasta la punto 31, dice. 18. Sí, ya. Ya, listo. Ahí tenemos nuestro rango, máscara 24 y guardamos. Ya, ahora vamos a habilitar la parte 2, que sería la parte inalámbrica. Ya, wireless. Ya, modo mixto. Y vamos a poner como nombre CFT. Así se va a llamar nuestra red. CFT. De Centro de Formación Técnica. Listo, y guardamos la configuración de nuestro router inalámbrico. Ya. CFT. Y en Wireless Security la vamos a dejar deshabilitado, sin seguridad. Va a quedar abierta. Abierta la seguridad. Y guardamos. Ya. ¿Qué debería empezar a pasar ahora? Al lado de Basic Wireless Setting. Wireless Security. Ya. Guardamos. Entonces, fíjese lo que empieza a pasar en la red. Los dispositivos inalámbricos ya empiezan a sumar o empiezan a conectarse. ¿Ya? Empiezan a conectarse a la red, que se llama CFT. Y los dispositivos que no tenían IP, ¿qué debería pasar ahora? Obtener IP, ¿cierto? Vamos a revisarlo. Que en un momento tenían una IP autoasignada, ahora mágicamente obtienen, ¿cierto? Mira, ahí obtuvieron direccionamiento IP. ¿Sí? Empiezan a obtener IP ¿de qué tipo? Estática o dinámica. Dinámica de DHCP. Tenemos por acá los notebooks también. Ahí están. Todos están con IP dinámica. Perfecto. Todos con IP dinámica, ¿sí? ¿Quién se las concedió? El router Wi-Fi, ¿cierto? Cuando no estaba configurado, se autoasignaron un IP. Bien.
si reviso el router nuevamente, puedo ver en estadísticas cuáles son las IPs que estoy entregando, por ejemplo, en status, y en status voy a la pestaña que dice Local Network, en status, y ahí dice mis clientes de HCP, a quién yo le estoy prestando IP. Usted puede revisar ahí. ¿Quiénes son los clientes? Ahí están. Sí, ahí aparecen los clientes. Entonces, en status, Local Network, luego DHCP Client Table, de ahí aparece. Ahí están los clientes, ¿cierto? ¿A quién le estoy prestando un IP? ¿Y cuál es la MAC de la tarjeta de red de cada uno de ellos? Ellos son mis clientes. Claro, aquí por lo menos en el ejercicio dice el tiempo de expiración no está asignado. No saben cuánto va a durar, ¿cierto? No está definido. No está definido. Por defecto, si nosotros no configuramos ese parámetro, se presta por 24 horas. O sea, el equipo que obtuvo ese IP lo va a tener durante 24 horas. Yo tampoco creo que lo podemos configurar para que tenga menos tiempo. Eso lo vamos a hacer ahora en el otro ejercicio. Los tiempos, los parámetros de tiempo. Ya, se puede ajustar. Ya. Vamos ahora al segundo taller. Ya tenemos el primero. Era una clase C con un router Wi-Fi, ¿cierto? Lo más básico, lo más sencillo posible. El segundo ejercicio que vamos a hacer es el que se llama DHCP por router Cisco. ¿Ya? El segundo ejercicio, el DHCP por router Cisco. En el ejercicio de DHCP por router Cisco vamos a trabajar con una red clase B, máscara 16, ¿cierto? Y comienza el primer octeto con un 100, clase B. Por lo tanto, estamos hablando de una red mediana. La cantidad de IP podrían ser algo así como 65.000 IP a entregar. El DHCP por router Cisco, que va a ser una red mediana. El primero fue clase C, red pequeña, ahora red mediana, y son clase B. ¿Ya? Recuerden, la clase C decía que eran 254 IP, que puede entregar como máximo. La clase B, 65.000 IP, una red, ¿cierto?, más grande, con más combinaciones de IP. Y en este caso, el router va a ser el encargado de tener esa función. El router de tipo Enterprise, no un router de casa, ¿cierto? Un router más profesional. ¿Ya? Vamos a poner 4 equipos de muestra, pero entendamos que esto puede ser hasta 65.000 direcciones distintas. Aquí igual tengo que ponerle... De la misma forma, todos los equipos con DHCP primero, ¿ya? Todos con DHCP. Los 4 PC. Los 4 con DHCP. Los 4 con DHCP. Los 4 DHCP. Ya. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando, chiquillos, ahí? ¿Qué pasó ahí en los PC? Los PC se están conectando al router. ¿Se están conectando o no encontraron nada? Está malo porque no tienen una IP. ¿No encontraron nada? No tiene IP. Exactamente. No tiene un IP, pero no es un IP válida, ¿cierto? Se puso un IP, se autoasignó. ¿Cómo comienza? 169.254. Ah, problema. ¿Cuál es el problema? No hay un servicio de DHCP, no hay un router haciendo la entrega de IP. ¿Vale? Entonces vamos a resolver este problema, por cierto, vamos a trabajar en el router para que entregue IP de tipo clase B. Ya, clase B. Vamos al router. Ya. Vamos a trabajar en el modelo 4321, que es el mismo que tenemos acá en el laboratorio. Ya estamos hablando no de un router doméstico, sino que de un router empresarial. Ya, línea empresarial. Que puede soportar este tipo de redes también. Un router de casa, ponerle clase B o clase A, igual es complicado. ¿Qué router es ese? El 4321, estos ejercicios están en el aula.
Ya. Vamos a configurar entonces el router. ¿Configura terminal? Sí, está conectado, vamos a empezar a configurar solamente. Vamos a configurar la tarjeta de red, la Gigabit 000, primero. Ahí tenemos su nombre, la Gigabit 000 ahora. .000. Y la IP es la 100.100.01 clase B. .0.0.1 clase B. ¿Cuál es la máscara clase B? 00. Listo. Clase B. Una red clase B, estamos, ¿cierto? Una red mediana. En su tarjeta de red. Y ahora vamos a configurar el servicio de DHCP para que le entregue IP, en este caso, a otros equipos que están abajo sin direcciones. También es un servidor de DHCP, ¿cierto? Por eso hablamos que pueden ser distintos tipos de máquinas. Router domésticos, router empresariales, etc. Ya. Como ya tenemos la tarjeta lista, vamos ahora a configurar el servicio de DHCP, el rol o la función. ¿Ya? Y lo hacemos con el comando IP DHCP. Pero antes, igual como lo hicimos en el otro ejercicio, ¿se acuerdan cuando configuramos el router desde la 2 en adelante? Aquí hay una IP que no podemos usar tampoco. La del router, porque si no, ¿qué pasaría? Uno de los computadores tendría la misma IP del router. Entonces, ¿desde cuál IP vamos a comenzar? De la 100.0.2. Muy bien. Muy bien. Entonces le hacemos IP DHCP exclude address. ¿Cuál quiere dejar fuera? ¿Cuál quiere dejar fuera? La 100.100.1. Es la que yo no quiero prestar. ¿Cuál sería? Eso, la 100.100.01. Ahí estamos excluyéndola. Por lo tanto, el préstamo va a ser de la 100.100.2 en adelante. Ya. IP DHCP exclude address. Ya. Y ahora vamos a hacer ese pool de direcciones. IP DHCP pool. Ya. Y le va a dar un nombre al pool, ya, un nombre. Vamos a llamarlo, por ejemplo, CFT. CFT. Y le vamos a dar los parámetros que le vamos a entregar de direcciones a esos equipos. Tenemos que entregarle una puerta de enlace, ¿se acuerdan? Un DNS, una máscara, ¿ya? Y lo hacemos con los siguientes comandos. Comencemos entregándole la red y la máscara que deberían tener. Entonces lo hacemos con el comando network, donde indicamos que la red es la 100.100.00 con máscara 16. ¿Ya? Por lo tanto, las direcciones IP van a estar en este grupo. Le digo 100.100.00 máscara 16. Esa es la red. Porque esa es la dirección de la red. Recuerden que de la punto 1 comienzan las IP en adelante. Ahí comienza el grupo. El 0 es la red. La 1 ya está ocupada, que es la tarjeta del router. Y la 2 es en adelante la que se va a prestar. Y todas esas direcciones deberían tener esa máscara, ¿cierto? Le estamos diciendo qué máscara van a aplicar. Listo, network. Luego le vamos a decir qué DNS. En el ejercicio le vamos a prestar el mismo DNS de Google que en el otro taller. Eso, el 8888. Entonces, DNS server, el 8888. Tenemos entonces las IP, las máscaras, el DNS y nos falta la puerta de enlace, ¿cierto? El gateway. Y el gateway se hace con el comando default router, diciéndole que la dirección del router va a ser la puerta de enlace. ¿Cuál sería? 0.1, default router. Ahí está. Entonces tenemos la red, la máscara,
el DNS y el gateway. ¿Ya? Ahí tenemos todos los parámetros. ¿Ya? Y vamos a hacer algo más que el dominio o nombre de dominio, que es como el nombre de la organización, que lo podemos agregar acá. CFT, por ejemplo. Ahí estaría. ¿Ya? Vamos, tenemos las 4 cosas: IP, máscara, DNS y gateway. ¿Ya? Vamos a revisar ahora los equipos clientes, po, si obtuvieron IP. Vamos a ver. Veamos PC1 4. ¿Empezaron a obtener IP? Sí. ¿Ya? Ahí haga un refresco. Exacto. Ahí empiezan a obtener el IP. Aparece DHCP Requests Successful. Cuando no teníamos el servidor DHCP aparecía como DHCP Filet. ¿Cierto? Ahí está, perfecto. Perfecto. Ahí está, ahí está. Ahora, lo que estamos haciendo nosotros es dejar o cambiar la tarjeta de red de estática a automática para que obtenga IP, pero esto se puede hacer por comando. ¿Ya? Hagámoslo por comando. Por comando, por ejemplo, si yo quiero obtener IP o renovar la IP o liberar la que yo tengo, se hace de la siguiente forma, porque quizás tengo un IP y quiero cambiarla para que me entreguen otra, ¿cierto? Se hace con el comando, esto cualquier sistema operativo chiquillo es compatible el comando ipconfig. Ipconfig. Primero voy a ver qué IP tengo. Ipconfig. Ya. Ejecuté el ipconfig y me dice que tengo el IP 100.100.05. Me aparece la máscara y me aparece el gateway. Perfecto. Ya, con ipconfig solito entonces me muestra mi IP. Quiero devolver este IP, quiero liberarla. Ya, quiero liberarla, quiero entregar la IP. Sería ipconfig espacio guión release. Ipconfig espacio barra release. Release. Es para liberar la IP. Ya, cuando ejecuto el release, ¿qué hace la tarjeta de red? Resetea sus parámetros, ¿cierto? Los deja todo en cero. La liberé. Quedé sin IP en este momento. Quedé sin IP, sin máscara, sin puerta de enlace y sin DNS, ¿cierto? Liberé las 4 cosas. Las liberé. Y ahora quiero pedir otra. Entregué la que tenía y quiero que me entreguen otra. Que puede quizás ser la misma que me van a entregar, ¿cierto? Si nadie más la usa, me van a entregar la misma. Y si alguien ocupó la mía, ¿qué va a pasar? Me van a entregar una distinta. Para solicitar la IP, ahora el comando es ipconfig renew, ya, renew. Para que renovemos la dirección IP. Y veamos cuál lo entrega, si es la misma o es otra. ¿Qué pasó después del renew? ¿Me dieron la misma? Sí, porque nadie más lo ocupó, ¿cierto? Nadie más lo ocupó. Perfecto, la misma. Si hubiese estado ocupada por alguien más que se conectó, me entregaba otra distinta. Otra que esté disponible. Ahora, con la clase B, tenemos 65.000 direcciones distintas. O sea, igual hay hartas disponibles, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Perfecto. Vamos con el tercer ejercicio, que vamos a hacer ya un servidor de DHCP con un servidor físico, como dice el ejercicio, y va a ser clase A. Ya, para que veamos que no solamente los routers son servidores de DHCP. Entonces vamos a abrir ahora el otro taller. Porque después, claro, guardamos para después subir este ejercicio terminado, que es DHCP por server. Que sería el último. Ya. Cuando decimos que un DHCP por server es que va a haber un equipo, ¿cierto? Una máquina servidor dedicado a hacer ese trabajo, ya no es un router. ¿Ya? En una organización o en una red yo puedo tener el router que haga las dos cosas, router y DHCP, o los puedo tener por separado. Un router que sea solo router y el servidor de DHCP que haga la función de DHCP. ¿Ya? Puede ser, es mejor así en todo caso.
separar los roles. Porque ¿qué pasa si el router tiene problemas? No puedo salir al exterior y tampoco tener IP. En cambio, ¿qué pasa si en una red solamente tengo problemas con el router? Igual voy a tener IP porque un servidor me lo entrega. ¿Ya? No es tan crítico. Aquí va a pasar lo mismo. Como no está configurado el servidor, ¿qué pasa con los PCs 3 y 4? ¿Los pongo en DHCP? ¿Qué pasa ahí? Automático, ¿cierto? IP no válida. El texto. IP no válida. IP no válida, ¿cierto? IP no válida. Ahí está. IP no válida, IP no válida. ¿Estamos lo correcto, chiquillos? ¿Sí? Y tampoco los equipos conectados, los inalámbricos, por lo mismo. Ya. Vamos a configurar el servidor. Para este ejercicio, ¿qué red vamos a ocupar? ¿A, B o C? Una A, dice. Una red clase A, el ejercicio. ¿Ya? 16 millones de IP, decía. Una red gigante. Muchas combinaciones de IP. Configuremos primero la dirección IP del propio servidor. El propio servidor. Y este otro punto que también hay que recordar. Siempre, siempre, siempre los servidores utilizan IP esta. Siempre con IP fija esta. ¿Por qué los servidores no pueden usar IP fija? A diferencia de un PC que sí puede usar dinámica. Él es y no puede cambiar. Exacto, tienes configurado todo un parámetro hecho con ese IP. Y aparte siempre tienes que ubicarlo con la misma. No ofrece servicio. Y además de que el equipo es más importante en la red que un PC. Ya, la IP entonces de este equipo es la 10001 máscara 8, clase A. 10001 máscara. Clase A. Clase A. Va a cumplir la misma función de puerta de enlace para este ejercicio, así que va a ser el mismo. ¿Ya? Es puerta de enlace y DNS vamos a ocupar a Google nuevamente. ¿Ya? Él va a hacer las dos funciones, DHCP y también va a ser cierto puerta de enlace. Porque si mira, no hay un router, por cierto, él va a ser el router. De Firewall de 0001. En su misma dirección, sí. En la misma dirección. Él es también un gateway. Él es un gateway. Ya. Después de eso, que tenemos el direccionamiento IP, vamos a configurar el rol de DHCP acá, la función. Están los servicios para IPv4 y para IPv6, que lo voy a ver la próxima semana. Ya. Sigamos con IPv4. Lo primero que vamos a hacer es activar el servicio, el on, para que se inicie. Ya, y vamos a darle la configuración. Y aquí tenemos que indicarle cuáles son los datos de la red. ¿Cuál es el default gateway? Eso, lo acabamos de configurar. 10.001, ¿ya? DNS, el de Google. Ahora, lo mismo, ¿desde qué dirección IP vamos a prestar? Perfecto. ¿Y cuál es la máscara? ¿Está bien? ¿Sí? Máscara 8. Ahora, ¿cuántas IP queremos prestar? ¿Podemos prestar 1000? ¿Podemos prestar 10.000? La clase A, ¿cuántas IP puede tener? Hasta 16 billones. Podrías prestar fácilmente todas esas direcciones. Clase A puede tener 16 billones de IP. Clase B, 65.000, decía. Y clase C, 254. Así que fácilmente yo le digo 10.000 IP. Y ningún problema. ¿Cierto? 10.000 IP. Y guardo. Guardo. Save, on save. Guarda la configuración con el save. Ahí estaría. Puerta de enlace, DNS, IP inicial, la máscara y la cantidad de IP. 10.000 IP le puse. Perfecto. Hasta 1.000.000 de IP si quiero presto, ¿cierto? Hay suficiente. Listo. Guardo y vamos a probar ahora la configuración. Vamos renovando la IP.
renovemos el IP con comando en los PC. ¿Cómo sería? ipconfig. ipconfig para renovar sería release y luego renew. Release y renew. Y empiezan a obtener IP. Liberamos y renovamos. Ahí está. Empiezan a obtener. Perfecto. Miren. ¿Todos los PCs son? Sí. Nos falta la parte inalámbrica ahora, ¿cierto? Los PCs cableados están listos. Obtuvieron IP. Están listos. IP, máscara, gateway y DNS. Súper. IP, máscara, gateway, DNS. Nos falta ahora los equipos inalámbricos. Claro, para Wi-Fi. Y tenemos que configurar el access point. El AP. ¿Ya? El AP. El access point ya está conectado a un switch. Pero nos falta ahora configurarlo para que entregue inalámbricamente red y dirección de los smartphones, las tablets y los otros aparatos. ¿Ya? Entonces, vamos al access point para que terminemos el laboratorio. ¿Ya? Y nos vamos al port que dice port 1. ¿Ya? Port 1, donde es una red abierta, por lo tanto no tiene clave, disable, sin clave. Y vamos a llamar la red como CFT. CFT, el SSID, el CFT, el nombre. CFT. Y cierto, y cerramos, aquí no se guarda, se cierra y van a empezar a aparecer ya a conectarse cada uno de ellos. Vean el IP de los equipos, del notebook, de la tablet, renuévenla en caso contrario, renovemos el IP. Ya. Vayan viendo, cierto, que el IP se va renovando. Perfecto. Exacto, todos empiezan a obtener IP. Todos empiezan a obtener un IP. IP máscara gateway DNS. ¿Funcionó? Listo. Entonces hicimos los 3 tipos de servidores de HCP, hicimos 3 clases de redes, ¿cierto? ABC, las 3 funcionaron, ¿ya? Y hay que usar de acuerdo la clasificación de acuerdo a la cantidad de IP que quiera, por cierto. Clase C, 254 IP, máximo. Clase B, 65.000. Y clase A, 16 millones. IP. Listo, guarden nomás, chiquillos. 4:30 volvemos para la otra clase. Sí, guarden nomás. Volvemos.